¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? La definición de discípulo es alguien que sigue atentamente las enseñanzas de otra persona. Aplicado a Jesús, un discípulo es alguien que aprende de Él para que pueda vivir como Él. Alguien que, por la gracia de Dios, conforma sus palabras y su vida a las palabras y a los caminos de Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús fue muy explícito acerca del costo de seguirle. El discipulado requiere una vida totalmente comprometida. Jesús dijo: cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. No todos los seguidores de Jesús pudieron hacer tal compromiso. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. La palabra que se usa para discípulos en el Nuevo Testamento se trata de un aprendiz que sigue a su maestro. Se usaba en el contexto de los rabinos, quienes invitaban a alumnos a seguirlos y aprender de ellos. En ese sentido, el discípulo de Jesús es un aprendiz de Jesús. Es un seguidor que, al seguir a Cristo, sigue aprendiendo de Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Bíblicamente, un cristiano es un discípulo de Cristo que ha puesto su fe en el Señor Jesús y ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Un cristiano pertenece a Cristo y diariamente está siendo transformado a la semejanza de Cristo. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Hay 4 características de lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Un discípulo cree en Jesús. Alguien entra a una relación con Jesús arrepintiéndose de su propio pecado y depositando su fe en la obra del Señor. Esto debe ser seguido por el bautismo, ya que el bautismo es la señal pública de que alguien se identifica con Cristo. Un discípulo crece en Jesús. Después de haber creído en Jesús, el discípulo entra a un proceso de crecer en Él. Uno nunca llega al punto donde avanza más allá de Jesús. La misma gracia que nos salva es la gracia que nos da el poder para vivir una vida cristiana fructífera. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe. El proceso de crecimiento de un cristiano es profundizar en Cristo, depender de Él, sujetarse a Él y confiar solo en Él. Es un proceso de crecimiento en intimidad y conociéndolo más. Si nuestro objetivo es ser como Jesús, esto implica que tenemos que pasar mucho tiempo con Él a través de la palabra de Dios y la oración. Un discípulo obedece a Jesús. Un resultado de pasar tiempo con Jesús y aferrarse a Él será nuestro deseo de obedecerle. A medida que nuestro amor por Jesús crece, vamos a querer hacer lo que Él exige de nosotros. Vamos a obedecerle no solo porque Él nos pide que hagamos eso, sino también porque confiamos en que Él sabe cómo manejar nuestra vida mejor que nosotros. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de paz y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Saber lo que la Biblia exige para nuestra vida y ponerlo en práctica es de suma importancia si un cristiano quiere madurar espiritualmente. Cuando no obedecemos al Señor, tenemos que arrepentirnos y regresar una vez más a Él, donde hay gracia para seguir adelante. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Debido a que un creyente ama a Cristo, anhelará ser un discípulo obediente, siempre buscando agradar a Dios en todo lo que hace. Los discípulos son como Jesús. Como creyentes, nuestra vida debe reflejar una semejanza a Jesús. Esta es la meta a la que el Espíritu Santo nos está llevando, para que podamos obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios nos ha justificado con el fin de conformarnos a la imagen de Cristo. Porque a los que de antemano conoció,
también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y finalmente, ser un discípulo de Jesús significa compartir el Evangelio con otros. El Padre Celestial envió a Jesús con un propósito: revelar el mensaje de Dios de salvación y redimir a los pecadores. Esto nos recuerda que la tarea de hacer discípulos es una de las maneras en las que podemos ser como Jesús. Bajo la autoridad de Cristo, debemos hacer discípulos de todas las naciones. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por lo tanto, a medida que hacemos discípulos, debemos considerar que un discípulo es alguien que cree en Jesús, crece en Él, le obedece y cada día se vuelve más como Él, todo para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Bendiciones, hermanos. Gracia y paz a vosotros. Amén.